Muy buenas tardes a todos. En el nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua, es para nosotros un grato placer darles la bienvenida a este evento de lanzamiento del libro La autonomía de la voluntad en el contrato de adhesión, escrito por el licenciado Juan José Crespo Pedrecci. Para el día de hoy tenemos una agenda bastante apretada, pero que va a ser de la misma forma igual de enriquecedora, pues vamos a contar con una conferencia del profesor Narciso Orellano y vamos a contar con un panel de muy altísimo nivel. Y además de esto vamos a tener una intervención de Nuestra Señora Decana, quien nos va a dar unas palabras de agradecimiento por haber organizado, en particular por Juan José haber tomado la decisión de organizar este evento de lanzamiento bajo la égida o bajo el ala de su Facultad de Derecho de su casa, la Universidad Católica Santa María la Antigua. Con esto le paso la palabra a la señora decana, a la licenciada Ana Matilde Gómez Ruilova, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Señora decana, el piso es suyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. La verdad es que en nombre del rector magnífico Francisco Blanco López Suazo y en el mío propio, como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, le doy a todos la más cordial bienvenida a la plataforma Zoom de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Para nosotros es un verdadero orgullo tener este evento en la noche de hoy, la tarde de hoy, para la presentación de la primera, solamente la primera, de muchas obras que estoy segurísima que producirá nuestro egresado Juan José Crespo Pedrecci, no solo porque lo lleva en el ADN, sino porque su noble trayectoria y sus años mozos en la facultad nos permiten augurar una vida llena de éxito. Juan José no es cualquier egresado, es un joven que no nos viene a llenar de orgullo ahora con su primera publicación literaria, sino que desde que estuvo en la facultad, bien sea cuando nos representó dignamente las veces que lo hizo en las competencias tan prestigiosas del Philip C. Jessup Law Moot Court Competitions, como cuando rescató junto a otros compañeros, puedo recordar dos compañeros, pero no voy a mencionar para no ir a dejar a nadie por fuera, pero en este caso que te luces tú, recuerdo cómo rescataste la revista estudiantil El Digesto junto a otros compañeros, o cómo colabora y sigue colaborando ad honorem con el esfuerzo literario, editorial extraordinario que está haciendo el profesor Alonso Illueca con la revista especializada en Derecho y Justicia Pulcritudo, que también está, pues, como quien dice, en su segunda época, porque cuando llegamos había entrado a dormir. Así que yo creo que Juan José es un egresado que por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, nos hace sentir muy orgullosos de estar esta noche aquí. Y me complace muchísimo que sea a propósito de la presentación a la comunidad universitaria y a la comunidad profesional, que algunos serán parte de su barra y otros serán parte de ese elenco de profesionales que les gusta mantenerse vigentes intelectualmente y profesionalmente, y que Juan José, con este exquisito trabajo que ha hecho de investigación, que tuvo su origen en su tesis, siendo el estudiante de la Facultad de Derecho el primero que sustentó en pandemia, lo cual también es un hito, porque fue el estudiante que gracias a su decisión y su valentía nos ayudó a probar que la universidad, a pesar de la pandemia, seguía graduando buenos estudiantes. Entonces yo esta noche me siento muy complacida, me siento muy honrada de poder estar aquí y participar y escuchar un debate interesantísimo para el pensamiento liberal, que es el tema de la autonomía de la voluntad, así como para la economía de mercado, porque después de la masificación de los bienes de consumo, el tema del contrato de adhesión cobra una relevancia importantísima. Así que estos dos temas, conjugados magistralmente, como lo ha hecho Juan José en su obra, con una metodología muy buena y muy estricta, creo que va a ser interesante para todos los que están aquí. Gracias a todos los que han venido, invitados por el autor de la obra
y nos acompañan en esta su casa en la que nuevamente les digo, o su casa académica en la que nuevamente les digo, bienvenidos, muchas gracias, enhorabuena Juan José, y pues que disfrutemos la velada. Va a hacerse acompañar de dos distinguidos profesores, bueno, 3 realmente, porque el moderador estoy segurísima que también va a participar, a un ex decano de la facultad, el doctor Narciso Arellano, a quien nos da muchísimo gusto saludar ahora formalmente, y a 2 distinguidos profesores vigentes en nuestra planta docente, como son Luis Guinar y Alonso Illueca. A la profesora Alzamora, muchas gracias por todo el apoyo brindado desde la Dirección de Egresados para que Juan José, con su mirada atrás, haya vuelto a su alma mater, cosa que le agradecemos, para escogernos a nosotros para poder hacer la presentación de esta, su primera y exitosa obra literaria. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora decana, y me sumo a ese agradecimiento a Juan José, precisamente por haber elegido a la Facultad de Derecho y haber elegido a la Universidad Santa María la Antigua para presentar su obra. Y creo que la mejor forma de devolverle ese honor que nos hace Juan José es teniendo a un jurista de la talla del profesor y reconocido abogado Narciso Arellano Moreno como la persona encargada de presentar esta obra literaria. Esta obra también que también es un ejercicio de investigación jurídica muy, pero muy interesante que verdaderamente necesita toda la comunidad académica panameña y en particular la comunidad de abogados. Creo que el profesor Narciso Arellano no necesita presentación porque él está aquí en su casa. El profesor Narciso Arellano, si la matemática no me es infiel, fue profesor de la Cátedra de Contratos Civiles durante 37 años, de 1977 a 2014. Nuevamente hago el disclaimer que no soy matemático ni me dedico a la matemática, pero creo que esto es algo muy relevante y fue precisamente mi profesor de Derecho Civil, uno de los mejores profesores con los que tuve el privilegio de atender a las clases, pero también le sirvió a la facultad como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y también como director de la Escuela de Derecho. También es egresado de la Facultad de Derecho de la UCMA y ha ocupado muchísimas posiciones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Fue magistrado suplente del primer Tribunal Superior de Justicia, así como abogado socio de la firma Arellano y Asociados, abogado asociado de la firma forense Alfaro, Ferrer y Ramírez, y abogado socio nuevamente en la firma forense Arellano y Asociados. Ha escrito extensamente, ha hecho contribuciones magníficas a la literatura jurídica, en particular en la República de Panamá y a través también de la Casa Editorial Universitaria, con distintas obras, entre ellas puedo mencionar Las reglas generales de los contratos civiles y contratos civiles traslativos de dominio. Además de esto, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, y yo sí les puedo decir algo, que cada vez que se organizaba un congreso en la USMA y necesitábamos a alguien que nos iluminara y que nos diera una ponencia magnífica, el profesor Arellano era la persona elegida. Pero bueno, creo que ya me excedió en la presentación, pero la emoción me obligó a hacer todo este recuento biográfico. Y le paso la palabra al profesor Narciso Arellano. Profesor, lo escuchamos. Buenas noches. Gracias, Alonso, por las palabras de presentación. A la decana, reitero también nuevamente ahora de manera formal también los saludos. El profesor Luis Guinar, panelista, al igual que saludo también a la profesora Miroslava Zamora y a todos los presentes o a todos los participantes presentes en este video. Con sumo placer recibí de parte de Juan José la solicitud para que hiciera la presentación de la obra Autonomía de la Voluntad en el contrato de adhesión. Más que una conferencia, es una presentación de la obra en la cual también pues haré algunos otros comentarios a título personal. Como bien menciona en el prefacio el autor, esta obra está inspirada en su tesis de graduación al título de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, la cual recibió una puntuación máxima. Y lo que muy pocas veces ocurre, la recomendación
de su publicación por parte del jurado calificador, que tengo entendido estuvo compuesto por grandes juristas. No puedo dejar de mencionar entre ellos al doctor Mario Julio Galindo, que dicho sea de paso fue profesor mío de Derecho Mercantil en la USMA, y por qué no decir también del doctor Carlos Bolívar Pedresi, abogado del autor, que también fue profesor mío en la materia, en la cátedra de Derecho Constitucional. La obra presentada por el hoy licenciado y colega Juan José Crespo Pedresi la divide en tres partes. La primera parte, en dos capítulos. Capítulo primero se dedica a lo que es el contrato de adhesión, y en el segundo capítulo a lo que es la autonomía de la voluntad. La segunda parte corresponde y divide también en dos capítulos. El capítulo tercero, que se refiere a la autonomía de la voluntad en la formación del contrato de adhesión, y en el capítulo cuarto, que se refiere a la voluntad del adherente y del predisponente de ese contrato de adhesión. La tercera parte de la obra corresponde también a dos capítulos. El capítulo quinto, que se refiere a la nulidad del contrato, tema muy interesante, sobre el cual haré también algunas puntuaciones. Y el capítulo sexto, que se refiere a la integración del contrato. Al final de cada capítulo, el autor hace algunas conclusiones, y finalmente también al final de la obra hace sus conclusiones generales. En el desarrollo de la obra, de una manera muy sencilla, pero muy directa, el autor define lo que debe entenderse por un contrato de adhesión, que tiene lugar cuando una sola persona establece la mayoría de los términos y condiciones del contrato, quedándole a la otra parte adherirse o no. Son pocas las causas, los casos en donde el adherente puede negociar, y eso el autor lo desarrolla y lo veremos más adelante. También con mucha precisión el autor señala las características del contrato de adhesión. Menciona dos características: la falta de discusión y la imposibilidad de modificar el contenido contractual. Imposibilidad precisamente derivada de la primera característica, que es la falta de discusión. Pero en ocasiones resulta un poco complicado, a mi manera de ver, poder determinar cuándo nos encontramos frente a un contrato de adhesión, sobre todo en aquellos casos en donde se permite que la parte adherente, o sea, la parte débil del contrato, pueda negociar algunos términos y condiciones del contrato. El hecho de que se permita hacerlo no significa que el contrato va a dejar de ser de adhesión. El contrato puede seguir siendo de adhesión cuando las causas, o lo que se llaman las cláusulas esenciales, no son negociadas. Solo se negocian las cláusulas accidentales: duración, forma de pago, etc. El consentimiento entonces es un elemento muy importante a la hora de establecer la validez o no de un contrato. Recordemos que para la existencia y validez de un contrato, la ley exige tres elementos esenciales. Ya no estamos hablando de cláusulas, sino de elementos esenciales, que la ley claramente menciona tres: consentimiento, objeto y causa. No hay contrato si no hay consentimiento, si no hay objeto y si no hay causa. Entonces, adherirse a un contrato ha llevado a la discusión de si esa adhesión equivale o no equivale a un consentimiento. Hay una voluntad, definitivamente. Lo que se discute es si hay o no hay un consentimiento. El autor en la obra reconoce que existen contratos cuyas cláusulas son negociables, lo cual no excluye que el contrato sea de adhesión.
pero agrega el autor en la obra que estas cláusulas negociables corresponden a las determinadas o denominadas cláusulas accidentales o accesorias, perdón, que también están conceptuadas y las desarrolla muy bien en el capítulo 4 de su obra. Es precisamente por lo anterior, como mencioné hace un momento, que algunos autores sostienen que la voluntad de una de las partes no es totalmente libre y espontánea, sino que se ve obligado a dar su consentimiento. En base al principio de la autonomía de la voluntad que establece la facultad que tienen todas las personas de dar su consentimiento, de celebrar un contrato, las únicas limitaciones que pone la ley a esa autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1106 del Código Civil es que las partes son libres de establecer las cláusulas que a bien tengan, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden público. De tal manera que frente a la autonomía de la voluntad solamente se encuentran esa libertad de contratar condicionada a que no viole un precepto legal, que no sea contrario a la moral, tema que es muy discutido, porque la moral es un factor, un elemento a veces difícil de probar, lo que para una persona puede ser moral, pues posiblemente para la otra no lo sea. Entonces, que sea conforme a la ley, a la moral y al orden público. El orden público también es más fácil, aunque se discute mucho cuando nos encontramos o no, o cuando se viola o no el orden público. Esta autonomía de la voluntad, como ya dije, entonces se encuentra con esas tres limitaciones. El autor se refiere, para continuar con lo que es la autonomía de la voluntad, ya entrelazándola con el contrato de adhesión, se refiere a los antecedentes y señala como antecedentes de los contratos la libertad de igualdad de los contratantes, libertad que ha ido desapareciendo o ha ido mermando con el nacimiento o el surgimiento de los contratos de adhesión, que el autor señala que ocurre en la segunda mitad del siglo XVIII a partir de la Revolución Industrial. Y luego entra en la obra del autor a lo que es la naturaleza jurídica del contrato de adhesión. Uno de los temas, considero yo, de mayor relevancia. Y menciona que para determinar la naturaleza jurídica hay tres teorías. El autor cita la teoría anticontractual, que es de aquellos autores que dicen que el contrato de adhesión de contrato solo tiene el nombre, que no es un contrato. Después la teoría contractual, donde dice sí, hay un contrato, hay un consentimiento, al adherirse, él está aceptando los términos del contrato. Y como en todo caso, en la mayoría de los casos, siempre surge una tercera teoría ecléctica que toma de ambas. Dice sí, hay un contrato, hay cláusulas que no se pueden negociar y hay cláusulas que sí se pueden negociar y que por el hecho de ser negociable no deja de ser de adhesión el contrato. Esto produce, siguiendo el recorrido de la obra, un desequilibrio contractual. Y que existe ese desequilibrio contractual porque la parte predisponente es la que impone las cláusulas del contrato y la parte adherente se limita a dar o no su consentimiento. Esto produce lo que, según el autor y muchos otros autores, la posibilidad de nulidades sobre lo que son las cláusulas, las cláusulas accesorias. Porque al darse ese desequilibrio contractual, no se da ese balance o esa reciprocidad que debe existir en todos los contratos, dando lugar a las famosas cláusulas abusivas. Pero antes de referirme a estas cláusulas abusivas,
yo quisiera de mi parte traer a colación una figura en nuestro ordenamiento jurídico, que son los principios de la cláusula rebus sic stantibus y el principio general del pacta sunt servanda. ¿Y por qué pienso que lo traigo a colación? El pacta sunt servanda, estrechamente ligado al principio de la autonomía de la voluntad, establece que lo que se pactó no se puede posteriormente modificar. Lo que las partes acordaron es ley para las partes contratantes. Pero la cláusula rebus sic stantibus, que no está expresamente en la ley, pero que sí ha sido reconocida por la jurisprudencia, es la que dice que un contrato puede modificarse e incluso darse por terminado si causas imprevistas, o sea, no previstas por las partes, a las que las partes no se pueden resistir, hacen al contrato más oneroso para una parte que para la otra. El famoso desequilibrio contractual. Y eso se recoge ahora en nuestro ordenamiento jurídico cuando la ley permite la terminación, modificación o terminación de los contratos por excesiva onerosidad. Teniendo eso presente y volviendo entonces ahora al tema de los contratos de adhesión, yo me preguntaba si podíamos o no aplicar eso acá. Y he llegado a la conclusión de que no podríamos, por una simple y sencilla razón. En los contratos de adhesión, ese desequilibrio contractual nace o está vigente al momento de nacer el contrato. No son causas imprevistas a las que las partes no se pueden resistir. Esa desproporción o ese desequilibrio contractual se produce desde el momento mismo del nacimiento del contrato. Entonces yo pienso que no se podría recurrir a esta cláusula rebus sic stantibus o a la terminación por excesiva onerosidad. Lo que sí se podría, y el autor lo menciona muy bien, es buscar la forma de que ese desequilibrio pueda ser considerado como una cláusula abusiva que le permita a la parte débil pedir o la nulidad del contrato o, como él señala también ya en el último capítulo, la nulidad parcial, que sería obtener nada más la nulidad de la cláusula que produce esa desproporción o ese desequilibrio. Ya no sería la nulidad total del contrato, sino la nulidad parcial. Y eso me recuerda, permítanme, eso me recuerda las famosas contratos de promesa de compraventa, que las partes, el promitente vendedor, que general y usualmente era la parte predominante, se atribuía o se dejaba a través de una cláusula el derecho de dar por terminado el contrato cuando le diera la gana, y sin necesidad de indemnizar, y a veces ni siquiera de reembolsar el pago inicial o el abono inicial que había hecho el promitente comprador. Con la ley de protección al consumidor eso se eliminó y se estableció un equilibrio. Pero ahí nos encontramos ya entonces nosotros con que es posible la terminación del contrato o la eliminación de la cláusula por abusiva, porque existe una norma de orden público que lo faculta para pedirlo y el juez puede sustentar o fundamentar su fallo en eso. El problema está, y con esto voy quizás terminando, el problema está en cuando no está en la norma, en el derecho positivo, la categoría de abusiva de una determinada cláusula. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál sería el sustento o el fundamento que pudiera tener el juzgador para declarar la nulidad del mismo? Si nos vamos a las normas que regulan la nulidad de los contratos, en los artículos 1100 y pico del Código Civil, el Código especifica de manera taxativa cuáles son las causales de nulidad absoluta y cuáles son las causales de nulidad relativa. Y en ninguna de ellas está la cláusula abusiva. Tendríamos que entonces recurrir, como menciona el autor en su obra, a que hay una cláusula abusiva en base al principio de la autonomía de la voluntad, ya no por ser contraria a la ley ni al orden público, sino un mecanismo donde esa autonomía de la voluntad
o esa adhesión a ese contrato se vio forzado a realizar. En la práctica, por ejemplo, todos sabemos, y el autor lo menciona también, que hay muchos contratos de adhesión a donde usted pudiera recurrir o a donde usted está obligado a recurrir. Los contratos bancarios, que el autor lo menciona en su obra como un ejemplo de un contrato de adhesión. Los contratos de seguro. Bueno, cualquiera diría, bueno, pues usted no está obligado a celebrar un contrato con un banco, pero hoy en día, ¿quién no tiene una relación jurídica con un banco, ya sea a través de una cuenta corriente, de una cuenta de ahorro, de una tarjeta de crédito? En los contratos de seguro, cuando el seguro es obligatorio, por ejemplo. Y no hablemos de aquellos proveedores de servicios. Antes de iniciar esta sesión conversábamos a veces de los problemas que nos ofrecen ciertos proveedores como la internet, como el cable. Todavía se podría decir, bueno, usted no está obligado a tener televisión, no está obligado a tener internet. Bueno, entonces vámonos al caso del servicio de electricidad. Un servicio de electricidad es obligatorio para poder subsistir. Esos son contratos de adhesión. Quisiera terminar señalando que para el autor menciona 4 causas que en su concepto y en el de algunos autores son consideradas abusivas. Habla de la renuncia o limitación de derechos. Habla de la exoneración o limitación de responsabilidad. Habla de la cláusula arbitral. Hago un paréntesis aquí. No es que quiera ser defensora ciegas de las cláusulas de arbitraje. En un principio, sobre todo los contratos donde existía la protección al consumidor, se consideraban abusivas las cláusulas arbitrales, pero ya hoy en día con el reconocimiento constitucional de la jurisdicción de arbitraje, habría que ver de qué manera se redacta esa cláusula arbitral para los efectos de determinar si es o no es abusiva. Y la resolución unilateral del contrato, definitivamente no me cabe la menor duda de que la resolución unilateral del contrato es una cláusula abusiva. Bien, con esto ya me referí también a la nulidad que el autor trata también en su obra, y termino con la presentación de la obra y los comentarios propios con estas palabras. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor, por tan completa presentación, y creo que me queda como una primera conclusión general que verdaderamente a través de esta obra jurídica, Juan José hace lo más relevante que se busca en todo proyecto de investigación: hacer una contribución importante a la literatura. Y esto puede que suene un poquito trillado, pero eso es una de las principales críticas que se hace en materia de investigación aquí en la República de Panamá, y creo que inclusive en el plano latinoamericano, porque se hacen ejercicios más que nada descriptivos, pero lo que tenemos entre manos, lo que tenemos en esta obra literaria es precisamente una contribución a la literatura que plantea las preguntas difíciles. Yo creo que con esa presentación suya, profesor, nos da una muy buena transición para el panel que vamos a compartir a continuación. Pero antes de introducirles al panel, quiero, en efecto, y valga la redundancia, introducirles a nuestros 2 panelistas. El primer panelista es el profesor Luis Guinard. Profesor Guinard es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, pero también es usmeño, pues obtuvo una maestría en Derecho Mercantil con el grado académico de Magna Cum Laude, y tiene estudios de maestría de Derecho Bancario en esta misma casa de estudios. Además, es egresado del programa de posgrado con una certificación de ejecutivos de franquicias de la Universidad de Anáhuac de México, el cual culminó con el más alto índice académico de su clase. Posee diplomados, además de esto, en protección de datos, en accountability y en derecho de entretenimiento. Todos estos por la Universidad de los Andes de Colombia, así también como una diplomatura en propiedad intelectual de la Universidad Austral de Buenos Aires. Luego de todo este recorrido académico, o en el interín también de ese recorrido académico,
el profesor Guinar ha sido y continúa siendo profesor de Derecho de Propiedad Intelectual y de Derecho Bancario en la Universidad Católica Santa María la Antigua, y también tengo el grato honor y privilegio de que haya sido mi profesor de Derecho Bancario, y un profesor extraordinario, al igual que el profesor Arellano. Además de esto, ha sido conferencista y articulista tanto a nivel internacional como a nivel local en temas de derecho comercial, bancario y propiedad intelectual. Actualmente es socio de las firmas Guinar y Noriega, así como de la firma Vallarino y García Maritano. Es director asociado de la firma de consultoría de franquicias Callastegui Armella Franquicias Panamá. Y por otro lado también tenemos a la estrella de la noche, que no merece presentación, pero creo que la ocasión lo amerita, porque todos aquí lo conocemos y lo respetamos. Me refiero al licenciado Juan José Crespo Pedreschi, y le llamo licenciado, pues ya es egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con el grado de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con el alto honor académico de summa cum laude en el año 2020, y optó por opción de grado, que es una opción de grado que muy poco se opta, valga la redundancia, actualmente, para presentar una tesis, y la tesis es la que inspiró la obra que hoy día se presenta, La autonomía de la voluntad en el contrato de adhesión, que fue dirigida por el profesor Patrick Boudouin. Tiene cursos de especialización en contratos y daños en la Universidad de Salamanca, España, así como cursos en la ciudad de Nueva York cuando asistió al Fordham Law Summer Institute en el año 2021, y próximamente estará cursando una maestría en la Universidad de Chicago. Además de esto, el licenciado Juan José Crespo Pedreschi es abogado en la firma Pedreschi y Pedreschi, que tampoco es necesario introducirla, pues es una de las firmas más prestigiosas de este país. Y tengo también el grato honor de que Juan José me acompañe como editor asociado de la revista Justitia e Pulcritudo, que es la revista de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Además de esto, ha servido como asistente de las cátedras de Derecho Internacional Público 1 y 2, y puedo dar fe de que ha sido un asistente de cátedra extraordinario y que tiene todo el potencial y la materia prima para convertirse también en un futuro docente, y verdaderamente espero que se convierta en un docente en el futuro próximo. Y además ha servido también como asistente en las clases de Derecho Civil 3, Teoría General del Contrato. Es coautor, además de un artículo de investigación fascinante titulado La juridicidad del estado de emergencia y suspensión de garantías fundamentales por la pandemia del COVID-19, publicado en la revista Justitia e Pulcritudo, a quien invito a todos los que están aquí el día de hoy, además de leerse la obra de Juan José, también leerlo. Pues vamos a ver cómo a veces lo que se hereda no se quita, y cómo también ejerce sus dotes como constitucionalista, emulando muchísimo a su respetado y distinguido abuelo. Y bueno, además es el autor del libro La autonomía de la voluntad de las partes. Les paso entonces a introducir el panel. Tenemos un panel muy interesante que ha sido titulado El problema de los contratos de adhesión. Y quisiera empezar con una pregunta, y una pregunta que va dirigida hacia el profesor Guinar, ya que el profesor Arellano nos ha planteado el problema conceptual que plantea Juan José a lo largo del libro La autonomía de la voluntad en el contrato de adhesión. Me gustaría saber cuál es la relación que existe en la práctica entre las partes del contrato de adhesión. ¿Cómo surge el contrato, profesor? En primer lugar, muchas gracias al panel, señora decana, profesores, profesora. Juan José, muchas gracias por la invitación. Me tocó ser parte pues, del jurado de sustentación, y pues es un trabajo simplemente excelente. Con respecto a la pregunta que me hace el profesor Illueca, yo creo que es importante saber por qué surge el contrato de adhesión primeramente, ¿no? El contrato de adhesión no es una cosa que surge porque a alguien se le ocurrió que quería ser la parte fuerte. Yo creo que el contrato de adhesión surge por una mera necesidad. Y es una necesidad
que surge por la masividad de las operaciones. Realmente yo soy una empresa grande que estoy celebrando. Imaginemos una compañía que presta servicios de telefonía celular. Yo no puedo estar negociando cada contrato que voy a celebrar con un cliente. Eso por una parte. Yo necesito tener contratos previamente establecidos. En segundo lugar, si bien se habla de una parte débil y de una parte fuerte, también deberíamos hablar de una parte que arriesga más que la otra. Muchas veces. Por ejemplo, lo vemos en el contrato bancario, ¿no? Todo el mundo habla y me gusta ser un poquito pragmático en el tema, ¿no? Ah, es que pobrecito que el banco le va a cobrar. Sí, pero cuando el banco prestó dinero, nadie habló de que pobrecito se llevó el dinero que le prestó el banco, ¿no? Entonces, hay una parte que arriesga también y ese riesgo que se asume requiere de algún nivel de protección, ¿no? Y yo siempre he dicho, lo he dicho de otra forma, pero siempre he dicho que un contrato bueno es el resultado de muchos errores en el pasado, ¿no? Y a medida que se van cometiendo los errores, se van adicionando distintas cláusulas que van tratando de resolver o de prever las diferentes situaciones jurídicas que se han venido dando en el pasado. Entonces, el contrato de adhesión surge por una necesidad, primeramente. El problema, y como lo menciona Juan José en su trabajo y como lo indicó también el profesor Arellano, el problema viene cuando se nos va la mano, ¿no? Cuando usted no quiere que lo regulen, entonces no abuse. Cuando usted abusa, viene la regulación. Entonces, y el profesor Arellano ponía es el ejemplo clásico cuando hablamos del contrato de promesa de compra-venta, en donde si yo termino el contrato, yo te devuelvo al abono como si te estuviera haciendo un favor, ¿no? Pero si tú incumples, yo me quedo con el abono. Hay una total desproporcionalidad allí en la cláusula, que hasta que no se aprobó pues, la ley de protección al consumidor, la primera que fue en el año 1996, esta situación no estaba arreglada, no estaba regulada y teníamos ese problema. Entonces, ¿por qué surge el contrato de adhesión? Surge por una necesidad. O sea, es una relación necesaria. La segunda causa, aparte de la masividad, es el tema del control contractual a posteriori por parte del proveedor de un servicio o el proveedor, pues, del proveedor en general de un bien o de un servicio. ¿Y por qué hablo yo del control? Porque el día que hay un problema con un contrato, una de las características de la contratación de adhesión es la profesionalidad o el profesionalismo contractual por parte del proveedor. O sea, él es un profesional contratando. Los bancos, por ejemplo, son profesionales contratando. Aparte de que el contrato bancario tiene otros temas como son la relación técnico-contable del contrato que va un poco más allá incluso de este tema. Entonces, ese profesionalismo hace que cuando yo tengo un problema, yo sé claramente o conozco claramente mi contrato porque es un contrato. Yo no puedo conocer o tener idea de los 10 o 20.000 o 50.000 o 100.000 contratos distintos que yo haya podido negociar. Entonces, una de las razones importantes o de las necesidades de por qué tenemos un contrato de adhesión es precisamente, además de la falta de tiempo para negociar, es el tema de cómo controlo yo el contenido de los diferentes contratos que tengo. Entonces, claro, para alguien que está llevando a cabo operaciones de manera masiva, es necesario el tener un solo contrato. No sé por dónde vienen los otros tiros, Alonso. Lo dejo allí, pero tengo algunas otras ideas que me gustaría que debatiéramos con José. Por supuesto, profesor, y antes de seguir disparando, entonces le paso la palabra a Juan José. Y en esa misma línea que mencionaba el profesor Guinard, en particular el tema de las cláusulas accesorias y de la necesidad de este tipo de cláusulas, te pregunto, Juan José, ¿qué hacemos con las cláusulas que son, estas cláusulas accesorias que en efecto son necesarias porque responden a los riesgos o el negocio de la parte fuerte? ¿Debe ser nulo lo accesorio o siempre debe ser válido? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo conceptualizamos todo esto, Juan José? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir, a la USMA por recibirme y entrando pues ya en materia,
En el contrato de adhesión hay dos tipos de cláusulas. Están las cláusulas esenciales, por una parte, y por otra parte las cláusulas accesorias. Las esenciales son la prestación y la contraprestación, sobre lo cual hay un consentimiento, y la prueba de eso es que se celebra el contrato. Y las otras cláusulas, que son las accesorias, son por exclusión todas aquellas que no son las cláusulas esenciales, es decir, todas aquellas que no son la prestación y la contraprestación. Entonces, sobre lo accesorio no hay un consentimiento realmente, eso lo impone la parte fuerte, y sobre lo esencial sí. Sin embargo, esto no quiere decir que lo accesorio es nulo por ser accesorio, porque no hay ningún consentimiento. Las cláusulas accesorias, por definición, están destinadas a precisar y complementar las cláusulas esenciales. Y esto tiene una explicación muy lógica. Evidentemente, las cláusulas esenciales, que son la prestación y la contraprestación, no pueden regular por sí solas toda la relación contractual. Entonces se requieren otras cláusulas para regular esos otros aspectos. Y ahí entran entonces las cláusulas accesorias. Entonces vemos que la finalidad de las cláusulas accesorias es regular y complementar las cláusulas esenciales. Entonces lo accesorio no es nulo pues por ser accesorio. Lo accesorio es nulo en dos supuestos principales. Primero, que lo accesorio contradiga la esencia del contrato, y segundo, que esto accesorio, esta cláusula accesoria, sea una cláusula abusiva. En el primer supuesto tenemos que la cláusula accesoria, como mencioné, es una voluntad unilateral, es decir, la parte fuerte establece la cláusula accesoria. Entonces, esa voluntad unilateral evidentemente no puede contradecir la voluntad común, que es la cláusula esencial sobre la cual hubo un consentimiento. Es más, la legitimidad de la cláusula accesoria de la voluntad unilateral es que precisa o que complementa la voluntad común. Entonces, evidentemente, la cláusula accesoria no puede desbordar la voluntad común. Y esto no solo es la posición doctrinal, sino ya vemos incluso interpretaciones y legislación en este camino. Por ejemplo, los principios europeos de derecho a los contratos. Entonces, este es el primer supuesto de nulidad, que se contradiga la esencia del contrato. Porque evidentemente el consentimiento o la voluntad común va por encima de la voluntad unilateral. Y el segundo supuesto de nulidad es que sea una cláusula abusiva. Y la cláusula abusiva es aquella cláusula que genera un desequilibrio que es desproporcional e injustificado. Requiere esos dos elementos. El equilibrio es desproporcional o se mide en función de la naturaleza y de la finalidad del contrato, y esto se le llama elemento objetivo, y el desequilibrio es injustificado cuando es contrario a la buena fe. Y es contrario a la buena fe pues cuando nace del abuso de esa posición dominante o del abuso del aprovechamiento de que puedo establecer el contenido del contrato. Esto significa que el mero desequilibrio no es que produzca una cláusula abusiva. La cláusula abusiva, como mencioné, se produce por la combinación de ambos elementos, del carácter desproporcional o el elemento objetivo en función de la naturaleza y finalidad del contrato, y el carácter injustificado, que significa que es contrario a la buena fe. Y estos son pues los dos supuestos principales de nulidad, que contraiga la esencia del contrato y que sea una cláusula abusiva. Sin embargo, y para, digamos, aterrizar la idea, hay cláusulas accesorias que son perfectamente válidas. Y voy a poner el ejemplo de la cláusula mediante la cual se renuncia al domicilio en un contrato de préstamo garantizado con hipoteca. Esta es una cláusula accesoria, evidentemente, porque no es la prestación y la contraprestación. Y si nos vamos a analizar si esta cláusula es abusiva, entramos primero pues, en el elemento objetivo, en el carácter desproporcional. Y el carácter desproporcional, como mencioné, se mide en función de la naturaleza y la finalidad del contrato. Entonces, en este contrato tenemos que la naturaleza es una garantía, porque es una hipoteca, y la finalidad de esa garantía es asegurar el cumplimiento de la obligación principal o, en caso de incumplimiento, ejecutar. Entonces, naturaleza, pues un contrato de garantía, y finalidad, la ejecución en caso de incumplimiento. Con este marco, entonces, analicemos la renuncia al domicilio. La renuncia al domicilio, mediante la misma, el deudor renuncia a ser demandado en su domicilio. Pero el deudor no queda en un estado de indefensión. Y si nos vamos hilando hacia la naturaleza y la finalidad del contrato, la renuncia al domicilio responde a esa naturaleza de un contrato de garantía y responde perfectamente a la finalidad de hacer más fácil la ejecución. La renuncia al domicilio lo que hace es facilitar la ejecución de la garantía. Es decir, encaja perfectamente en la definición de una cláusula accesoria porque facilita el cumplimiento de la cláusula esencial, que en este caso pues, es la garantía. Entonces,
no quiero extenderme mucho con el tema, pero aquí tenemos un ejemplo de una cláusula, que es la cláusula de renuncia al domicilio, que es evidentemente una cláusula accesoria, como primer punto. Como segundo punto, es una cláusula mediante la cual se renuncia a algo, se renuncia pues al derecho de ser demandado en su domicilio. Y tercero, aun cuando es accesorio y aun cuando hay una renuncia, no es una cláusula abusiva, porque no hay una desproporción, porque esa cláusula responde a la naturaleza y a la finalidad del contrato. Entonces ese supuesto de nulidad no se cumple y esa cláusula es perfectamente válida. Asimismo, no hay una contradicción de la esencia del contrato, porque la esencia de ese contrato es la garantía y es, en consecuencia, garantizar el cumplimiento de la obligación principal o ejecutar. Y esta cláusula facilita esa ejecución. No dejen en estado de indefensión pues, a la otra parte. Entonces yo quiero dejarlo hasta ahí, solo para demostrar que no toda cláusula accesoria es abusiva. Las cláusulas accesorias tienen un fin y por más que son una voluntad unilateral, mientras respondan a la esencia del contrato y no creen un desequilibrio desproporcional e injustificado, entonces estamos en una cláusula accesoria que es perfectamente válida. Gracias, Juan José. Y en esa línea me gustaría ahora abrir una parte del panel que vamos a titular Perspectivas y Soluciones. Yo creo que el problema que se ha planteado es bastante complejo, pero creo que el ejercicio se enriquecería muchísimo más si nos preguntamos cómo afrontamos este problema. Actuamos a través de un mayor control legislativo, a través de una mayor regulación de la temática, o establecemos un mecanismo o desarrollamos aún más los mecanismos de control judicial. Me gustaría primero escuchar al profesor Guinari y después escucharte a ti, Juan José, y que entremos en una fase también de intercambio. No sé qué piensas. Gracias, profesor. Yo en lo personal, en aras de la seguridad jurídica, no soy partidario de mayor control judicial. Es decir, no soy partidario que los jueces vayan a suplir el vacío legislativo, que es lo que los americanos llaman legislate from the bench, ¿no? Y ha venido dándose aquí en Panamá, en los tribunales que ven los casos de consumo, en donde hay fallos, bastantes, en donde se entra a determinar nulidad de cláusulas cuando no hay nada en la ley que declare nula esas cláusulas, ¿no? De hecho, la ley 45 tiene un artículo que habla del arbitraje del consumidor, ¿no? Y yo tengo mi opinión. Por mucho que yo defienda el arbitraje, yo podría entender que un consumidor no tiene los medios para acudir a un arbitraje y podría entender el por qué una cláusula arbitral en cierto tipo de contratos, no en todos, en cierto tipo de contratos de consumo, de adhesión de consumo, puede hacer una cláusula que se considere abusiva, ¿no? Hay otros mecanismos distintos al judicial. A mí me parece que el hecho de que los tribunales comiencen a determinar o a interpretar lo abusivo o no de una determinada cláusula nos deja ante una incertidumbre jurídica que puede ser peligrosa. Dicho eso, a mí me parece que es muy difícil el casuismo jurídico de tratar de contemplar en una norma jurídica la totalidad de las posibles cláusulas abusivas que se pueden dar, porque el resto de los profesores no me dejarán mentir. Para inventar cláusulas abusivas las inventamos todos los días y es imposible que digamos que una asamblea de diputados esté detrás de estar legislando todo el tiempo para decir esta cláusula abusiva y esta no. Yo soy más partidario de que se establezcan principios que permitan determinar, principios por vía legal, que permitan determinar en un momento dado cuándo estamos en presencia o no de una cláusula abusiva. Y esa es una posición que vendría a ser más o menos intermedia, en el hecho de que no le pone una camisa de fuerza al juez, en el sentido de que no lo deja decir esto es abusivo, esto no, pero sí le sienta unos parámetros dentro de los cuales él tiene que andar y sí interpretar ya cuando esté frente a una cláusula si se cumplen o no esos parámetros. Pero determinar las cláusulas tales son abusivas, estas otras son abusivas. Puede haber una lista corta, ¿no? Como en efecto la tenemos,
y de repente algún artículo que diga, bueno, también son abusivas las cláusulas en las que se den este tipo de situaciones, como creo que Juan José lo ha querido mencionar. Yo no soy partidario de un control judicial abierto y absoluto porque no le permite a las partes saber realmente dónde están paradas y cuándo están ante una situación de posible nulidad y cuándo no. Yo creo que deben establecerse parámetros y que los jueces puedan decir sin una casuística tan amplia que es muy difícil de lograr. Si me permite, Juan José, que te interrumpa, yo me tengo que ausentar por la hora, como lo había anunciado, pero sobre este tema también quisiera mencionar algo. Yo comparto 100% la posición del profesor Guinara. Dejárselo a los jueces. Es que a veces queremos olvidarnos de que la jurisprudencia tampoco ni siquiera es obligatoria. Aquí un juez puede fallar contra lo que la corte haya decidido en un determinado fallo. Aquí la jurisprudencia tiene un valor cuando se trata de casación. 3 fallos de la corte en materia de manera uniforme constituye doctrina probable. Ese es el valor jurídico que tiene la jurisprudencia. Y nosotros los abogados somos los primeros que en nuestros escritos, en nuestros alegatos, recurrimos a la jurisprudencia. Entonces, comparto por ese lado también la opinión del profesor Guinard. Dejárselo al legislativo también es un problema porque, como bien lo mencionó, no se pueden los legisladores, por más que quisieran, y de muy buena fe, estar detrás de cada acto jurídico para ver si es o no es abusivo. Y entonces coincido. Lo que debe hacerse es un marco legal con principios generales, pero tiene que existir, porque de lo contrario, ¿cuál va a ser el fundamento que tendría el juez para declarar nulo por abusivo una cláusula? Muchas gracias. En seguimiento a esas posiciones, yo concuerdo principalmente que la solución no pasa por mayor regulación y no quiero llover sobre mojado, y creo que sabemos que no se pueden prever todas las situaciones que se pueden pactar abusivas, ¿no? Pero yo sí me inclino por lo que denomino un doble sistema de protección. Y me explico. Consiste en lo siguiente: tener por una parte unos supuestos específicos o un listado de cláusulas abusivas y combinar eso con una definición de cláusula abusiva o con una cláusula abierta. En el primer caso, el listado en los supuestos específicos, listados de cláusulas abusivas específicas, la ley, como dice, por ejemplo, la Ley de Protección al Consumidor, diría algo como que se considera abusivo las siguientes cláusulas. Y para mí, esas cláusulas no hay que inventarlas. Son para mí 3 cláusulas, las cláusulas abusivas clásicas, si podemos llamarlo de alguna manera, que son pues la cláusula arbitral, y esa es la posición de la jurisprudencia de la Corte, la resolución unilateral del contrato sin causa justificada y la exoneración de responsabilidad. Entonces, tener, digamos, un listado de cláusulas abusivas específicas, que podrían ser estas 3, se podrían agregar un par más, por supuesto, pero no creo que la lista debe ser tan larga. La solución pues no pasa solo con un listado específico. Entonces sería un listado específico y, sumado a ello, entonces tener una definición de cláusula abusiva. Que la ley establezca que se considera abusiva la cláusula que genera un desequilibrio desproporcional e injustificado en el contrato. ¿Y eso qué hace? Pues establecer un supuesto de hecho amplio y general. Como menciona el profesor Guinard en su preocupación, se le dan unos principios, se le da un norte al juez para poder calificar de abusivas ciertas conductas que evidentemente no tenemos dentro de la legislación porque no las podemos prever. Entonces, desde mi punto de vista, la solución pasa por ahí. No por una regulación excesiva, pero sí, digamos, por una regulación estratégica, por establecer un doble sistema de protección. Un listado de cláusulas abusivas específicas, por una parte, y una definición de cláusula abusiva. Y dicho esto, yo creo que a veces nos quedamos hasta ahí. A veces nos quedamos hasta, bueno, se declara abusivo y pues ya está. Y la siguiente interrogante que es muy preocupante es, bueno, ¿qué sucede con la integración del contrato? ¿Cómo queda ese contrato? Es decir, las cláusulas, recordemos que regulan aspectos de la relación contractual. Cuando la cláusula se declara nula, en consecuencia, ese aspecto regulado pues queda sin regular y se genera un vacío.
Y la integración del contrato lo que hace es llenar ese vacío. Entonces, generalmente nos quedamos como que, bueno, se declara nulo y ya está, y no tenemos políticas de integración. Y las legislaciones, principalmente a nivel europeo, se están orientando a ese discurso, no quedarnos con la nulidad, ver qué sucede con el contrato restante, digamos. Y en mi concepto debemos establecer mecanismos de integración, y yo optaría por una prelación, un orden escalonado de 4 mecanismos. El primero, la no integración. El segundo, la integración con el derecho dispositivo. Tercero, la integración con la buena fe. Y por último, la renegociación. Y cada uno es subsidiario al otro. Es decir, si no se puede no integrar, entonces vamos al derecho dispositivo y así sucesivamente. La no integración es la posición jurisprudencial y legislativa de la Unión Europea. Creo que está muy bien pensada y básicamente dice, si el contrato puede seguir sin la cláusula nula, pues que siga. Es decir, si la cláusula era de exoneración de responsabilidad, pues no hay exoneración de responsabilidad y ya está. Ese es el primer método que, desde mi punto de vista, se debe tratar de cumplir. Si el contrato no puede sobrevivir entonces sin integrarse porque requiere esa parte, entonces vayamos al derecho dispositivo, que dentro de todo es un derecho supletorio. Entonces, si no se puede sobrevivir sin ese régimen de responsabilidad, vayamos al Código Civil o vayamos al Código Mercantil. Y así vamos bajando hasta llegar a la buena fe y por último llegar a la renegociación. Sobre la renegociación, en lo personal soy un poco escéptico, principalmente porque ya venimos a un contrato sospechoso. Eso no significa que lo vuelva a hacer, pero ya venimos a un contrato sospechoso. Y el segundo punto, que es el que más me preocupa, es que no sabemos cuál es el papel del juez. Es decir, no sabemos si el juez va a entrar a validar el acuerdo que llegaron las partes y a entrometerse, digamos, en esa voluntad, o si el juez simplemente se va a sentar a velar porque discutan libremente. Entonces, a mí no me convence tanto esa renegociación, pero sí me convence establecer 4 mecanismos de integración o los que bien se consideren, y que esos mecanismos sean a través de una prelación. Y creo que esa es la discusión que tenemos que ir teniendo, ¿no? No quedarnos en la nulidad y bueno, es nula la cláusula y ya está. No, ir pensando qué pasa con ese contrato, porque la prestación y la contraprestación se pactaron por algo. Y la idea es realizar ese fin, el fin perseguido por las partes. Entonces, digamos, si hay un mensaje para mí es que no nos quedemos en la nulidad del contrato, que empecemos a pensar también en su integración. Yo quería mencionar algo, profesor, y disculpen, para echar un poquito para atrás. Yo creo que en algún momento le hablé a Juan José cuando estábamos en la sustentación y después en una conversación de las cláusulas de adhesión inversa, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Y sí, yo soy partidario de que haya unas cláusulas que definitivamente se consideran abusivas y después un marco que diga, bueno, y además estas sí cumplen con una serie de regulaciones y eso le da un margen a la persona. El problema que yo veo y que en este mundo actual que vivimos, donde hay una preocupación, se ve una sola parte, yo digo el mundo políticamente correcto, no se ve a veces, no se toma en cuenta la parte que toma el riesgo y que ese riesgo tiene un precio. Entonces podemos llegar a un punto en donde obligas a la parte fuerte a comprometerse en ciertas cosas para las cuales él no está manifestando su voluntad o él no está de acuerdo realmente. Yo siempre traigo, por ejemplo, el caso de la ley de seguros, ¿no? Y me comentaba un banquero hace 20 años, me dice, es que la ley de seguro me obliga a mí a aceptarle el seguro que me traigan de la compañía que me traiga el cliente y resulta que esa compañía no me paga nunca los reclamos. Yo no quiero contratar con esa compañía. Entonces la pregunta es, ¿él está manifestando su voluntad? ¿Tuvo alguna posibilidad de manifestar su voluntad en un contrato que es accesorio de garantía a un contrato hipotecario, por ejemplo? Y no hay una solución fácil porque también entiendo que el cliente, por otro lado, quiere tener la opción de contratar con quien quiera, ¿no? Pero hay que buscar un balance también porque al final, yo lo que trato de decir muchas veces, al final el que termina pagando el costo de estas cosas es el cliente al final. El proveedor va a ver cómo por algún lado va a aumentar para cubrir la pérdida que se le ocasiona por otro lado.
Entonces hay que buscar un balance porque tirarnos hacia el otro lado posiblemente nos llevamos a que el contrato de adhesión sea inverso. El contrato de adhesión es donde le pones al proveedor, que es el que muchas veces arriesga en la relación, le impones unas cláusulas. De más está decir que, por ejemplo, los bancos tienen que mandar sus contratos a la superintendencia de bancos. Afortunadamente, la superintendencia de bancos tiene una visión bastante correcta de la protección de ambas partes en el contrato, pero si lo llevamos a otros ámbitos, puede que estemos dejando desprotegido a la parte fuerte, si se quiere, que también es necesaria, que tiene un riesgo y que si lo desprotegemos, esa desprotección va a ir a pagarla el consumidor final igualmente, porque ese costo lo tiene que trasladar a algún lado. En ese sentido, yo quisiera añadir que evidentemente ese es el dilema, ¿no? Y ese es el problema de si ponemos todo el listado de cláusulas abusivas de antemano, que el costo se traslada al consumidor. Entonces, digamos, para proteger al consumidor que reclama, que merece protección, entonces el resto de los consumidores terminan pagando ese precio. Entonces, hay un balance que es un poquito peligroso y que hay que tener mucho cuidado. Y desde mi punto de vista, el problema es que estamos llegando a esta paradoja en la que, digamos, el Estado para proteger a la gente del contrato de adhesión hace una especie de contrato de adhesión en la cual no es parte. Y entonces a mí me resulta fascinante realmente porque pasamos de tener normas imperativas, es decir, normas de orden público de carácter negativo o normas que dicen no se puede hacer X, Y, Z, a tener normas imperativas de carácter positivo, es decir, tienes que hacer X, Y, Z. Y eso es peligrosísimo, porque como digo, estamos entrando en una suerte de contrato de adhesión en la cual el Estado no es parte tampoco. Entonces, evidentemente la idea no es dejar desprotegida a ninguna de las dos partes. La idea es entrar en ese balance, la idea es el interés pues, de todos los consumidores, no solo del que reclama, porque la realidad es que no nos la pasamos reclamando, ¿sí? Si realmente nos la pasásemos reclamando los contratos de adhesión, los tribunales estarían 3 veces más llenos, 1000 veces más llenos de los que están, porque hacemos contratos de adhesión en el contrato de luz, en el contrato de agua, en el supermercado. Es más, para estar en esta llamada todos firmamos un contrato de adhesión consumo. Entonces, el contrato de adhesión generalmente no da problema, o en la gran mayoría de las ocasiones no da problema. Hay que tener cuidado cuando los da, evidentemente, y hay que pensar estratégicamente qué hacer cuando esos problemas ocurren. Pero no podemos legislar en función de ese caso solamente, porque si lo hacemos en función de ese caso, trasladamos el costo. Si, por ejemplo, no sé, el libro ya no, digamos, cuesta, no sé, $14 y se eliminan de antemano todas las cláusulas accesorias, entonces mi negocio es mucho más riesgoso y el libro ya no puede costar $14, porque yo no sé si me van a demandar, porque yo no sé X, Y, Z, y el libro pasa a costar 16, 18. Es decir, el resto de los consumidores terminan pagando ese costo. Y no quiero no quiero expresarme mal y que se entienda que no quiero que se proteja al consumidor que reclama. Por supuesto que hay que protegerlo, pero hay que tener mucho cuidado de no entonces proteger o de afectar al resto de los que no entran en este problema, ¿no? Entonces, es difícil, no es un tema sencillo, no es un tema acabado, y creo que estamos llegando a experimentos. Lo vemos con la Unión Europea, con muchas normas de carácter imperativo, y creo que va a llegar a Panamá tarde que temprano y tenemos que empezar a tener esos debates. Principalmente yo me inclino por tener debates sobre la integración del contrato. Sobre la nulidad creo que hay posturas ya bastante establecidas, no hay que inventar la rueda, pero sobre la integración sí hay que pensar un poquito más, no hay que quedarnos en ese punto y ver cómo hacemos con estos contratos que son tan cercanos a nosotros. Es lo que comentaba. Tenemos desde las aplicaciones de nuestro celular que aceptamos los términos y condiciones hasta la prestación de los servicios más básicos como luz, alimentos, entre otros, ¿no? Entonces hay que buscar un balance entre ese choque que surge entre la autonomía, la voluntad y el contrato de adhesión. Y creo que las políticas legislativas tienen que estar orientadas a ese camino y orientadas a buscar una solución que sea justa para todas las partes sin afectar desproporcionalmente a ninguna. Gracias, Juan José. Gracias, profesor Guinart. Gracias por esta hora de discusión que ha sido definitivamente muy enriquecedora para todo el público que nos ha acompañado, e inclusive también para mí.
Me pareció fascinante la presentación que hizo el profesor Arellano, así como el panel que acaba de concluir. Me voy a guiar un poco el guión para pedir a Juan José algo. Voy a pedir a Juan José a ver si nos puede decir, y en particular si le puede decir al público que nos está acompañando el día de hoy y a quienes van a ver el conversatorio, la presentación del libro subsecuentemente, cómo podemos obtener esta valiosa contribución a la literatura jurídica panameña. Juan José, ¿cuál es la forma en la que podemos acceder a la misma? Si se puede comprar de alguna forma o en algún comercio. Sí, bueno, ya el libro está a la venta en diversas librerías, entre ellos pues, la Librería Cultural Portobelo, la Librería de Sistemas Jurídicos o SIGUSA, está en la Librería El Lector, próximamente estará en la Librería El Hombre de la Mancha, y también pues en las oficinas de Pedrequi y Pedrequi estará a la venta. Y pues nada, cualquier tema siempre para mí es provechoso pues poder regresar a la universidad y tener esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan José, y verdaderamente muchísimas gracias por el trabajo que has hecho, no solamente el trabajo que has hecho a través de esta obra, sino lo que significa para la comunidad académica y también para las personas que vienen detrás de ti, que ellos entiendan también que la investigación es un camino importante, y también recordando a la difunta profesora Ana Sánchez que también la carrera del derecho ofrece otras avenidas distintas al litigio, distintas al ejercicio de la práctica legal, como lo son la investigación. Y creo que prueba fehaciente de esto es que una persona tan talentosa como tú haya podido a su corta edad publicar una obra que cumple con todos los rigores académicos y que sin duda alguna, y lo reitero, es una contribución relevante a la literatura sobre la temática. Además de esto, quiero invitar tanto a los estudiantes que nos acompañan como al público en general y a los juristas que también estoy seguro que están escuchando con mucha atención, que no se olviden de la investigación, lo que Juan José ha hecho, tal como lo dijo la señora decana, lo que hizo con el digesto, lo que ha hecho con su tesis de grado y lo que continúa haciendo a través de sus esfuerzos como editor de la revista Justitia, es precisamente lo que adolece actualmente la academia, en particular la academia de juristas aquí en Panamá, que es de un rigor de investigación importante. Necesitamos de un rigor mucho más fuerte de investigación y de un impulso mucho más grande a iniciativas como estas. Así que, Juan José, en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, en nombre de Nuestra Señora Decana, la licenciada Ana Matilde Gómez Ruilova, te queremos agradecer y queremos agradecerte por la contribución que has hecho a la literatura y agradecerle al público que nos acompaña el día de hoy. Y no quiero terminar en una nota tan seria, quiero nuevamente invitarlos a que accedan a esta obra, que la compren, por supuesto, y estoy seguro que será una edición extraordinaria a sus bibliotecas personales, y es un libro de consulta que sin duda alguna, además de ser una lectura entretenida, podrá servirles ante futuras adquisiciones de orden jurídico que tengan. Cierro con esto y los invito nuevamente a comprar la obra. Y cierro felicitando nuevamente a Juan José y agradeciéndoles tanto al profesor Arellano como al profesor Guinar, como a la misma universidad por este espacio tan necesario. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y gracias a la profesora Miroslava, perdona que me tome la palabra rapidito, de Dirección de Egresados, por la acogida que inmediatamente tuvo a la solicitud del egresado Juan José Crespo. Digo, yo quisiera que él siguiera haciendo de la facultad, pero él ya es un egresado, así que él tiene su propia dirección en la que será atendido como todos los egresados. Entre el público está, bueno, algunos de nuestros profesores también, así que saludos, y a la profesora Marta Lazo, al profesor Carlos Carnel, al profesor, Rodrigo Moreno Jr., así que a todos un saludo, gracias por haber estado aquí, y veo que tiene la mano levantada Juan Pablo Fábrega, pero el sistema en la plataforma permite que a los que no estaban como panelistas puedan tener intervención. Habría que ver si había la posibilidad de dejar un mensajito como un chat o preguntas. Creo que hay preguntas. Ah, sí, aquí está, más que preguntas. Juan José desea felicitarte. Voy rápidamente, si me permites, Alonso,
para que esto no se quede aquí, voy a leer, porque son 3 intervenciones breves. Juan Pablo Fabra felicita a Juan José Crespo por tu aporte intelectual, que viene a nutrir la casi inexistente bibliografía nacional. Como autor del libro, conozco el esfuerzo y dedicación y dinero que involucra una publicación, en particular una obra jurídica. Así que, pues, gracias por el aporte y saludos cordiales. Carola Pedrechi dice, mediante trabajo investigativo, y Zaida Llerena, de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, le agradecemos su invitación a tan especial y excelente evento, y felicita al autor. Gracias a todos ustedes. Bueno, felicitaciones. Excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Felicidades.